nucleares. Sí, exacto. Esa es la idea, pero ojalá que siempre, como vamos a ver hoy en la clase, siempre del error tiene que salir un aprendizaje, ¿no? Entonces, aquí, pues el aprendizaje fallamos todos, falló un contratista que no pidió los requisitos mínimos, también tenemos que, pues, involucrar a personas adultas que confiaron en la responsabilidad de niños tan pequeñitos, sin ninguna persona adulta. También tenemos que involucrar a las autoridades de tránsito, cómo es que permiten que todavía esté funcionando un vehículo como el que se accidentó y muchos más. O sea, yo creo que aquí no hay un solo responsable, sino somos varios, pero en fin, ya el hecho ocurrió y lo que tú dices es cierto, ya hay que de pronto orar por la fortaleza de todas esas familias que están hoy en ese luto, ¿no? Salva, José, sí, escuchamos, José. Judy, Salva, Ah, ya. Em, yo tengo algo por decir, pues, con respecto a lo de la parte de gestión del riesgo. Yo creo que, pues, no nos tenemos que ir tan lejos porque nosotros también tenemos un suceso fatal y mortal acá en Cúcuta, que fue el accidente que ocurrió en Termotasajero el día sábado, ¿sí? uh-huh. Eh, en cuanto a la pregunta que hacían, que si los accidentes pasan porque pasan, todos los accidentes se Son predecibles. pueden prevenir y precisamente es es una de las situaciones pues que se plantean dentro de los planes de gestión del riesgo, ¿cierto? Sí, claro. Que es trabajar de manera preventiva y no de tipo bombero pues llegar a apagar el incendio, como quien dice, ¿sí? Sí, claro. ¿Qué pasaría pues en las partes de la parte de gestión del riesgo? Casi siempre yo me hago esta pregunta, ¿qué pasa si al bombero pues no le sirve la manguera o el carro de bombero está en mal estado? No se puede realizar nada. Por eso es trabajar mejor de manera preventiva. No sé si alguno de ustedes conoció el caso pues que se presentó como tal, que fue un accidente también mortal, mucho más cerquita y mucho más dentro de las cosas pues que debemos, Sí. ¿Debemos qué? ¿sí? Sí, sí, le escuchamos, Salva. Dentro de los planes pues que nosotros debemos realizar dentro de la parte de prevención del riesgo, ¿sí? Y Sí. quién sabe en qué estado estaba el señor. Bueno, eso es una de las cosas. Lo otro pues también obviamente asociado a la situación que se presentó en el Magdalena, pues es una situación que no es solamente ahorita, no es de señalar culpables, ¿no? Porque desde los padres como tal es una situación que no se puede señalar ni criticar porque es una situación muy difícil, pero desde los padres con menores de 2 años, Sí. ¿cómo no van a pensar más allá en subir a un menor de esa edad a un bus como tal? Pueden ser que vaya a la iglesia, paseo a cualquier lugar, pero pues como que no hay nada que hacer ahí, ¿no? No, totalmente de brazos. Correcto. Sí. Listo. Salva, muchas gracias. Judy. Judy Esperanza. José. No, yo ya había hablado alzado la mano, pero ya que me da la Sí. pues respecto a mi compañera Salva ahí, pues no sé, de pronto hay como una, no, no todo se puede, pues en la parte física nosotros como salubridistas sí tenemos esa parte de como de prevenir el riesgo, sí, pero cuando las cosas o el momento está para suceder, así esté muy prevenido sucede. Sí, pero como lo van a ver ustedes en probabilidades, pues
si usted hace gestión de riesgo, la probabilidad de que ocurra el riesgo, que el evento pues va a ser menor. El problema es cuando, como dicen por aquí, cuando lo cogen a uno calzones abajo, pues el riesgo va a ser mayor. Entonces fíjense que yo no le podría echar la culpa al pastor que contrató a alguien y desafortunadamente ese alguien no le cumplió. Si a mí me contratan como conductor, pues uno asume que la persona tiene la experiencia, tiene el certificado de licencia, tiene el carro, pero fíjese que eso es asumir un riesgo y que realmente pues la inexperiencia de un contrato de esos era haberle pedido que certificara la licencia, que certificara el certificado de gases, que certificara todo lo que debe tener un conductor para poder manejar este tipo de automóviles. Y ahí simplemente pues la fiabilidad que tiene uno de creer que las personas, cuántas veces nos montamos en un taxi y creemos que ese taxi o ese taxista está correcto con la ley, pues asumimos que está en una empresa, entonces esa empresa debe responder porque al contratarlo pues tiene que tener todos los requisitos de ley. Entonces las leyes se hicieron para eso, ¿no? Sí, tiene razón, en ese sentido hay que sean normas que se hacen pero que no se cumplen. Uh-huh. Entonces hoy mirábamos en el noticiero que de pronto ese pastor tiene o no tiene la culpa, ¿no? No podríamos decir, o sea, castigarlo, la mujer se le murió, está herida y el niño se le murió, y fuera de eso el hombre está justiciado, ¿no? Entonces, fíjese que todo eso es por casi que la inexperiencia de todo eso que estamos estudiando ahora, que es gestionar el riesgo, o sea, fíjese que eso sí tiene su sentido y yo creo que hoy más que nunca creemos que estudiar esto sí vale la pena. Bueno, escuchamos a Sandra. Buenas noches, profe. Buenas noches, Sandra. Los accidentes se pueden prevenir en más de un 90%. Lo único es que por más que haya gestión de riesgo, los eventos adversos ocurren y es ahí donde las empresas empiezan a hacer promoción y prevención. Correcto. O sea, tienen que esperar algo para que puedan actuar. Sí, exactamente, pero es que, o sea, lo de fundación pues realmente sobrepasa todo lo de gestión del riesgo. Ahí se hizo una contratación, pero no se tuvo en cuenta absolutamente nada de lo legal, ¿no? Entonces, sí, yo lo veo por el punto de vista, es por el hospital, como nos pasó ese evento adverso hace poco, lo que pasó también en Termotasajero. Uh-huh. Pudo haber sido cosas que se pueden prevenir y que estaban ahí y que había el riesgo. Totalmente prevenibles. Uh-huh. Sí. Pero se dilató hasta que no haya un desenlace fatal, no empieza la prevención. Sí, claro. Sí, ese es el estilo colombiano, el estilo latinoamericano. Ajá. Judy. Judy Esperanza. Señor. Tú levantas la mano, ¿qué comentarios tiene al respecto? No, yo tengo la mano, la tengo abajo, a mí me aparece la mano abajo. Ah, bueno, yo la tengo aquí arriba. Bueno, listo. Entonces, vamos a darle la última oportunidad a Claudia. Claudia León. Pues yo quería comentar, o sea, yo apoyo lo que dice Salva y al mismo tiempo lo que dice Esperanza. Todo accidente es prevenible, ¿sí? Pero Esperanza dice, igual cuando has de pasar, tiene que pasar. Pero en este caso hubieron muchas cosas que daban un direccionamiento de que eso era más viable a que ocurriera, una tragedia era más viable. Aquí el problema también insiste en que la falta de conocimiento de la persona, la falta de educación a estar prevenido, ¿sí? Muchos de nosotros ni siquiera estando en esta área tenemos la precaución de cuando subimos a una buseta o un vehículo, ver las salidas de emergencia. Exacto. Cuando estamos en un lugar público, ver dónde son las rutas de evacuación. Si sencillamente el pastor, los padres de familia hubiesen al menos visto o evaluado la buseta externamente,
se habrían dado cuenta que no había una salida de emergencia por ningún lado. Sí, exacto. ¿Sí? A esto sumarle que el mismo conductor, con su forma de trabajar, con su supuesta experiencia en que jamás le ha pasado nada malo, juega al azar, juega con la suerte y provoca situaciones o escenarios que son totalmente peligrosos, pero que según él los puede controlar. Entonces aquí jugamos al que el que no me concientizo y no se concientiza el resto de la comunidad a estar prevenidos. Si tuviéramos ese instinto de prevención todo el tiempo, podríamos aún más poder evitar estas situaciones. Sí, miremos que hasta hoy por lo menos ya se sabe que el conductor no tiene licencia de conducir porque ha tenido 50.000 comparendos, entonces ya se le había suspendido la licencia de conducción. O sea, eso lo omitió quien lo contrató. O sea, el pastor no pidió absolutamente nada de eso en el momento de hacer el contrato para que transportara a los niños. Entonces por ya eso, exactamente. hay una falla Nunca miramos que las cosas malas pueden ocurrir. Siempre creemos que estamos exentos a que algo malo nos ocurra. Y eso es lo que evita que nosotros tengamos ese nivel de precaución que debemos tener para poder mantener una estabilidad como tal. Listo, Claudia, muchas gracias. Vamos a escuchar ahora a Adriana. Sí, Adriana. Buenas noches, profe. Bueno, estoy escuchando todas las opiniones que han dado mis compañeros y hay algo que de pronto no hemos tocado y lo relaciono mucho con la opinión de la última compañera, y es que todo lo que hablamos sobre gestión del riesgo lo estamos mirando desde la parte de empresa, pero es muy importante tocar a los trabajadores independientes. Claro. Es decir, si yo no estoy en una empresa y yo estoy trabajando por mi cuenta, ¿cómo esa persona que de pronto no tiene la academia, no tiene el factor de trabajar en una empresa donde lo orienten, cómo esa persona va a adquirir todos esos conocimientos que necesita sobre seguridad ocupacional? Entonces, ese es un factor muy importante que hay que mirar, que estamos mirando desde el punto de vista de empresa, pero ¿y las personas naturales, quienes tienen su propio? No sabemos si esas personas, si está manejando la buseta sin pertenecer a ninguna empresa, tomó la decisión él mismo. Entonces, ¿cómo intervenimos nosotros en ese caso? Lo que pasa es que está un papel importante para nosotros. Tenemos en cuenta que en Colombia hay mucha informalidad, ¿no? Inclusive, exacto. Inclusive ahorita acaba de salir la norma de que para esa informalidad ya les obligan cuando vayan a cotizar al sistema, pues que ya los independientes tienen que también cotizar en riesgos laborales. En riesgos, pero entonces ahí viene el detalle, que pues eso lo saben algunos, otros no tienen ni la menor idea. Sí, hay mucha informalidad. Entonces debe haber una cultura educativa, ¿no? Sí, exactamente. Pero fíjese que por lo menos nosotros en la región tenemos la informalidad de los pimpineros. Entonces, si ellos han entrado en una informalidad que cada uno hace lo que quiera, pero ahí hay una bomba de tiempo. Ellos ya, ¿quién les ha dicho que se asocien como cooperativas, como agremiaciones para que puedan ingresar a un sistema de prevención de riesgos laborales? Pues esa es la tarea que nosotros tenemos que hacer los que estamos en este camino, de que hay que concientizar a la gente, porque es que por lo menos nosotros estamos viviendo la bomba de tiempo acá en Cúcuta, de que todo el mundo por cuestión económica pues tanquea con los pimpineros, y el riesgo de que algún día se estalle un carro, se les queme el kiosco de ellos, que eso ya ha pasado, pero nadie lo ha asumido. Entonces lo que hay que entender es que eso se vuelva más industria, se vuelva más legal, y empiecen ellos a asumir la responsabilidad, que de pronto no la ven. Lo que tú dices es cierto, eso, hay mucha gente informal que no ve el riesgo, y entonces lo que pasa es lo que pasó hoy el domingo en Fundación. Simplemente es una informalidad. De pronto el pastor, por disminuir costos, contrató a alguien más barato, ese más barato no tiene soda, ese más barato no tiene técnico-mecánica,
ese más barato no tiene licencia al día, entonces ese más barato salió más costoso el domingo, ¿sí? Pero entonces esa es la tarea de nosotros y de los dirigentes, o sea, aquí se rebotó todo el mundo en Cúcuta porque iban a caer los pimpineros, pero realmente uno no ve el riesgo que eso puede estar ocurriendo aquí en cualquier momento, pero el día que nos pase, entonces sí vamos a tomar la decisión. ¿Sí? Judy Esperanza. Sandra. Bueno, listo, mire, esto vamos a ver más o menos la metodología que les queda a ustedes y que ojalá pues sea lo más ordenado, porque lo que uno encuentra en las empresas es que la gente no es ordenada, no lleva una metodología como bastante lógica con lo que puede pasar, y de ahí que uno haga las visitas a muchas empresas, encuentra que llegan hasta un punto en el cual uno dice, pues qué lástima, pero las cosas no llegan hasta donde debería llegar. Entonces por eso trajimos a colación lo de hoy, porque siempre lo más importante de los eventos es que ocurra una retroalimentación, que es lo que vamos a ver hoy, el feedback que vamos a analizar hoy para ver hasta dónde nosotros sea la información lo más útil para una toma de decisiones muy correcta. Entonces espero que pues miren este gráfico, porque es bastante práctico. Yo siempre lo recomiendo en todos lados para que se haga así y no se desperdicien muchos espacios, mucho recurso humano, mucho software, mucho hardware, y la gente habla que tenemos todo, pero en la acción no ocurre nada. Entonces siempre tengan presente que todo empieza con algo muy sencillo, que es la recolección del dato. Y en la recolección del dato ustedes tienen que siempre ser muy precisos en cuál es el dato que yo voy a recolectar, porque si no empiezo desde este escalón correctamente a seleccionar el dato, seguramente no voy a terminar en ninguna acción correctiva. ¿Qué puede ser el dato? Nosotros, el dato, como lo estamos viendo ustedes en la clase que hemos visto, el dato puede ser una edad, puede ser un nombre, pero también lo más importante es que el dato puede ser un indicador. Entonces, como ya hemos visto en las dos clases, tenemos indicadores en epidemiología muy importantes. Ustedes lo vieron, las tasas, las proporciones, y otro de los que vamos a ver en la siguiente clase, que son la mortalidad y la morbilidad. O sea, una simple retroalimentación puede empezar de indicadores como son mortalidad, como son morbilidad, como son tasas, como son proporciones, que la vamos a almacenar de algún tipo en información que se vuelva base de datos. Entonces, usted puede tener dos herramientas fundamentales para esta recolección del dato. Y espero que siempre ustedes recomienden, porque es que la gente dice, sí, nosotros en sistema de riesgo tenemos la recolección del dato a través de uno de los mejores software
que nos vendió la empresa X y que es costosísimo, que costó millones de pesos, que el trabajo de muchos ingenieros, pues si usted tiene un grupo desarrollador en la empresa que hasta ese software, esos son los más pilos de Colombia, y le montan a uno toda la película alrededor de que la información es igual a software. Entonces, lo primero que yo quiero que les quede claro a ustedes es que en informática, la base de datos que uno siempre tiene que tener como base es la herramienta Excel. Si usted hace un buen Excel, una buena base de datos en Excel, tiene que llamar al ingeniero y decirle que con esa base de datos en Excel haga el software. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace el software a diferencia del Excel? El software lo que hace es que usted alimente la información, alimente la base de datos de una manera amigable, muy bonita, la presentación del software, casillas muy fáciles, no mete sino lo que tiene que meter, la persona no puede ingresar otro dato diferente, las variables, le saca sumas para las tasas, las fórmulas, las proporciones, etcétera, etcétera, pero a la final lo que le va a dar es una base muy sencilla de Excel, que es en lo último en que usted tiene que trabajar. Entonces, no se confundan con eso. Siempre que trabajen, nosotros siempre hemos trabajado en que hay que hacer una buena base de datos en Excel para entregársela al ingeniero y que el ingeniero de ese Excel, esa base de datos, la vuelva a software para que agilice, para que al final ese software, cuando usted llene la información en un periodo dado, pues vuelva a generarme una base en Excel. Entonces la gente tiene una gran confusión en que tenemos el mejor software y entonces le dice uno, ¿y qué llena? Eso llena una serie de datos y se lo vuelve base de datos Excel. Entonces la gente dice, ahí como que no tengo ni idea. Entonces, si eso no funciona así, si el software realmente no le da una base de datos a usted que la pueda digerir, que la pueda masticar, creo que este software no sirve para nada y mejor quédense con solamente la basecita Excel que usted diseñe y no hay que invertir tanto billete en esto. Y eso ocurre generalmente cuando las empresas deciden, no, eso hay que hacer un software, que no sé qué más, entonces comprémonos la medida. No, lo que tienen que comprar es un ingeniero desarrollador que esta base de datos en Excel se la vuelva a formularios en aplicativos y que cuando se llene en cierto periodo usted pueda pedir una base de datos en Excel que le dé la información que usted requiera. Entonces, ojo con esto, porque tienen mucha confusión las empresas en que vamos a elegir un software, lo vamos a comprar, ¿para qué? No sé, aquí llenamos un poco de datos, pero no sabemos hacia dónde vamos. Entonces, ustedes lo han visto, vuelvo y lo repito, el dato puede ser una cifra plena o puede ser un indicador que lo saque de toda la información que usted va llenando en esa base de datos. Desde ahí empieza una buena toma de decisiones para la empresa. De lo contrario, pues yo creo que no podemos llegar absolutamente a continuar con el eslabón. Entonces, el siguiente paso en el eslabón es algo muy importante, que es este espacio que utilizamos y se llama los espacios de análisis del dato. Ya tengo la base de datos en Excel, ya tengo la información recolectada, muy bien organizada, ya tengo indicadores, ya tengo mortalidad, ya tengo movilidad, ya tengo tasas, ya tengo proporciones en esa información. Ahora tengo que llevar al análisis del dato. Este análisis del dato no lo va a hacer el software. Este análisis del dato lo van a hacer sus expertos a través de la reunión que haga con ellos, o sea, sobre el consenso. Siempre el análisis del dato, pues usted lo debe mostrar y debe llamar a los expertos para que hagamos los consensos. Entonces, ¿cuáles son esos espacios en la empresa? Si nosotros miramos
salud ocupacional, el mejor espacio para el análisis del dato en salud ocupacional, pues ustedes yo creo que ya lo han tratado el tema en la carrera, que es el comité de salud ocupacional, el COPASO. Error, siempre que uno llega a las empresas, encontramos, listo, hicieron el COPASO, ¿y de qué trataron en el COPASO? No, se trataron muchos temas. ¿Cuál fue la base de datos? ¿Cuál fue el indicador? ¿Cuál fue la trazabilidad? No, se trataron algunos temas, pero entonces, compañeros, miren, no lleguen a un COPASO si usted no llega a analizar datos, si usted no llega a una base de datos, si usted no llega a un sistema de información que le bote qué datos tiene para llegar a ese análisis. Porque si un comité no tiene información del dato, pues no se vuelve comité, sino se vuelve más, como decía un amigo mío, más que un comité se vuelve un cabildo abierto. Entonces en donde todo el mundo empieza a especular, creo que sí, creo que no, creo que esto pasa porque esto no. Tenemos que tener muy claramente en el COPASO o en cualquier comité, si vamos a hablar de comités de otro tipo en donde vamos a analizar una base de datos, pues tenemos que hablar de comités de calidad, de comités técnicos científicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre a ese comité exijan ustedes van a decir, bueno, ¿qué vamos a analizar en este comité? ¿Qué información tenemos del dato? ¿Y cuál es la razón de que estemos preocupados por ese dato para llegar a un análisis con los expertos y podamos producir un consenso? Entonces, ya teniendo el dato, ustedes tienen que en ese comité trabajar muy bien. Otra cosa muy importante, que es el siguiente tema que vamos a ver, que es la priorización del dato. Entonces, cuando uno habla de priorización del dato, es que usted tiene que llegar a esos comités y decir qué es lo que más importa, porque usted le pueden dar un dato de 50.000 cosas, pero si el gerente le dice, prioríceme, dígame cuáles son las causas que yo tengo que atacar para que definitivamente no vuelva a ocurrir el evento o mejoremos este caso de evento, entonces usted tiene que decir, plop, tengo que llegar con una herramienta que me sirva para hacer esa priorización técnicamente, no en palabras, no en yo creo, no en casi, no en absolutamente nada de eso. Entonces, cuando lleguemos a la priorización del dato, tenemos que mirar fundamentalmente dos técnicas que se las voy a explicar en Excel también en la próxima clase, y una de las más importantes es la técnica de Pareto. La técnica de Pareto ustedes la van a ver con más amplitud. Este fue un señor inglés que se dio cuenta en la época de la Revolución Industrial que en Inglaterra había mucha pobreza y que producto de esa pobreza era que un 20% de la plata estaba acaparada en solo ese 20% de la población y que un 80% pues estaba en mucha pobreza. Entonces, ¿qué hizo Pareto? Pareto lo que hizo fue que hizo que ese 20% de la población que acumulaba el dinero hiciera más empresa para que se generara más empleo y por ende la plática saliera más a ese 80% en que no estaba. O sea, él hizo la técnica, ustedes la van a ver, del 20-80, o sea, él atacó esas 20 causas más frecuentes, más que solucionan el 80% del problema. Entonces, siempre que tengamos el dato tenemos que tener un método de priorización, o sea, siempre que le vayamos a decir al gerente, bueno, se nos presentan estas causas, pero en el Pareto nos muestra que estas 4 causas son el 20-80 y que con esas
4 causas vamos a solucionar el 80% de los problemas en la empresa. Entonces tenemos que atacar, porque si usted se pone a atacar todos los problemas de la empresa, pues seguramente no va a haber un impacto de entrada, sino que usted se va a desgastar toda la vida de pronto solucionando problemas que es 1 o 2 y que no van a causar ningún impacto. Entonces esta técnica de Pareto es bastante importante. Ya también tenemos la herramienta que yo se las voy a mostrar, que se puede hacer con el Excel y con el dato que usted vaya registrando. Y otra de las técnicas de priorización del dato es que ustedes siempre lleguen con la técnica de causa raíz. Si ustedes no analizan los datos desde el punto de vista causa, efecto, causa, raíz, o sea, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué esto? Teniendo en cuenta la parte técnica, teniendo en cuenta el recurso humano, teniendo en cuenta el conocimiento, teniendo en cuenta, tienen que llegar a una causa raíz, a una causa efecto, para poder decir al gerente del problema está aquí, sobre estas 2080, y poder tener un análisis del dato efectivo para que la gerencia diga ok, estamos de acuerdo y podamos seguir a la siguiente escala de la información en epidemiología, que es la información. Entonces la información sale de este comité de expertos que hacen un consenso de análisis del dato, donde hicieron el Pareto, donde hicieron el análisis de causa raíz o causa efecto, y de ahí sale una información. Entonces asociamos a que este problema está relacionado con esto y por ende tenemos esto. Entonces siempre hay una razón, siempre tienen que tener una información que me esté dando el dato. Pero acá también tenemos que tener en cuenta lo que ustedes vieron, que es la historia natural de la enfermedad. ¿Para qué? Para que con el análisis que usted tenga del dato lo cotejen y diga, sí, es que los casos de síndrome del túnel del carpo, como bien sabemos en la historia natural de la enfermedad, empiezan un periodo prepatogénico en el cual las personas no por eso nos dan que uno de los mayores causas es de Pareto 2080, es el túnel del carpo asociado a esto. Entonces yo cotejo la información con lo que me da el análisis de Pareto y de ahí saco una información. Entonces efectivamente, si no hacemos esto, pues nos va a dar esto. Eso es que se me genere una información a través del dato y a través del cotejo con lo que existe con ya conocida historia natural de la enfermedad. Nosotros en medicina también utilizamos no solo la historia natural de la enfermedad, sino también la medicina basada en la evidencia. Entonces la medicina basada en la evidencia es toda la literatura universal que nosotros podemos encontrar con unos niveles de evidencia 1A, 2A, 3A, que significa 1A, casos y controles aleatorios, que si yo este examen o esta aspirina cura el infarto, la cura en cualquier parte del mundo, la cura en Cúcuta, la cura tal, eso quiere decir que tiene un nivel de evidencia 1A en la literatura, y que el infarto se produce porque la gente no hace ejercicio. Entonces si yo aquí tengo como el mayor problema en el infarto del 2080 es el sedentarismo, entonces me sale una información acá que el sedentarismo está asociado al infarto agudo del miocardio y que esto lo cotejo con la medicina basada en la evidencia y efectivamente me da la información de eso. Eso cuando se trata de cuestiones médicas. En salud ocupacional no ha habido, o al menos yo no he tenido la oportunidad de encontrar muchas cosas en medicina basada en evidencia, en buscadores de internet. Hay muchos buscadores de internet para esto, no he encontrado el de salud ocupacional, me imagino que sobre eso ya se estará trabajando, pero sí tenemos la historia natural de la enfermedad, de muchas enfermedades de la salud ocupacional, que también nos dicen que hay resultados de cotejo contra casos de exposición que igualmente nos van a dar una información. Hasta acá es lo que hacen muchas empresas, pero muchas empresas
del común y corriente llegamos hasta software, llegamos hasta Copaso con esta gran incógnita, que vuelvo y le repito, no llegamos a un análisis del dato técnico con priorizaciones, ni con cotejamiento sobre historia natural de la enfermedad o medicina basada en la evidencia, sino que llegamos a casi que a nada, a un comité más que técnico, especulativo. Entonces, esa es la metodología que ustedes tienen que hacer como estudiantes de salud ocupacional, que se cumpla este proceso y que se llegue a la información, que se genere una información cotejadita con esto, pero que no se quede solamente en la información, sino que llegue al último escalón del sistema de retroalimentación, que es lo más importante, que es la acción. Entonces, siempre que ustedes tengan el dato, lo analicen en los comités, hagan priorización a través de Pareto, de causa-efecto, y lo cotejen sobre la historia natural de la enfermedad o sobre alguna información científica que existe para que se produzca una información. De esa información usted tiene que sacar una acción o una toma de decisiones, como dicen los expertos en calidad. Eso significa que esto en epidemiología está muy asociado a los sistemas de gestión de la calidad, que siempre dicen que de la buena recolección del dato debe salir una excelente toma de decisiones para el nivel gerencial. O sea, igual en epidemiología, si usted no toma un buen dato, si usted no haya un buen indicador, si usted no toma un software que le dé un Excel con una base de datos bien precisa, si usted no llega a comités para análisis del dato con priorizaciones, con Pareto, pues no le va a producir ninguna información a ese comité y mucho menos le va a dar una acción a tomar. Entonces, si nosotros miramos el ejemplo que tenemos en este momento, lo que yo les decía al principio de la reflexión, aquí tenemos un dato, 30 niños muertos de mortalidad. Entonces entraríamos al análisis del dato, causa-efecto, utilizaríamos causa-raíz, espina de pescado, no sé si ustedes ya la hayan tratado en otros temas. Entonces ahí miramos la tecnología, ahí miramos el recurso humano, ahí miramos el medio ambiente, ahí miramos situaciones específicas. Entonces empezamos a analizar hasta llegar a una causa de por qué ocurrió el evento. Entonces miramos acá que el chofer sin requisitos, miramos aquí que el carro sin técnica, miramos aquí que la informalidad, miramos aquí y todo eso sí nos apunta a que eso ocurra así. Entonces nos sale una información que las personas que no hagan esto, pues nos va a pasar esto. Entonces, ¿cuál es la acción de ahora en adelante? Pues entonces hay que contratar, cada vez que montemos un paseíto de esos, entonces siempre la acción es que hay que pedirle todos esos requisitos que fallaron aquí en el sistema causa-efecto del análisis de la causa y de la raíz. Entonces, esa es la metodología que ustedes tienen que llegar a las empresas, porque lo más triste es que estudiamos epidemiología, estudiamos todas tasas, estudiamos qué es una proporción, qué es una tasa, qué es una incidencia, qué es una prevalencia, lo sabemos de memoria, pero cuando llegamos al Copaso se nos olvida que aquí hay que llegar con el dato y que aquí hay que llegar a hacer un análisis de priorización de cuáles son las causas y qué información me va a generar eso. Entonces, abrimos las preguntas, no sé, vamos a empezar por Juan Carlos, ¿qué quiere preguntar, Juan Carlos? Buenas noches, profesor, ¿me escucha? Perfectamente, lo escuchamos. Gracias, profe. No, pues llegué un poquito tarde porque está una diligencia personal, pero ya estoy por acá acompañándolos. Y pues no pregunta como tal, sino que quisiera como hacer un aporte con relación a su exposición. Y es que en salud ocupacional pues contamos con las guías de atención integral en salud ocupacional o las GATIZO, que son guías de atención integral en salud ocupacional basada en evidencias, y pues esas son unas herramientas muy valiosas
y válidas para de pronto llegar a llegar al objetivo de lo que queremos nosotros con relación a la información, para aplicar el ejemplo y para aplicar el modelo que usted nos está pues plasmando, profe. Esa era mi intervención. Bueno, muy buena, muy oportuna la intervención de Juan Carlos. Entonces, fíjese que las guías de prevención están, entonces tienen un nivel de evidencia. No sé, ya que Juan Carlos toca el tema, pues entonces voy a darles como algo muy rápido para que todos se enteren qué es el nivel de evidencia de que habla las guías de salud ocupacional. Entonces, ¿qué es esto del nivel de evidencia, muchachos? Mire, el nivel de evidencia es que en la literatura se encuentran niveles, van a encontrar niveles 1A, 2 y 3 y nivel 3 de evidencia. ¿Eso qué significa? En el nivel 1 ustedes van a encontrar que son estudios aleatorios no randomizados. ¿Qué significa eso? Aleatorios no randomizados. Significa lo que les acababa de decir, lo que les había mencionado, que si el estudio dice que la aspirina previene el infarto y es 1A, al aplicar la aspirina en Inglaterra, en Holanda, en Caparrapí, en el Amazonas, en Fundación, en Cúcuta, los resultados van a ser iguales, va a prevenir el infarto. Entonces, se dice que el concepto o la recomendación 1A de la aspirina frente al infarto tiene un nivel de evidencia 1A. Cuando hablamos de nivel 2 de evidencia, decimos que no es aleatorio. Entonces, ¿eso qué significa? Que ha funcionado en ciertos grupos de control. Entonces, ha funcionado para los pacientes nórdicos, la aspirina previene el infarto, pero en pacientes nórdicos, monos, altos, de tal genética. Entonces, la pregunta es, ¿funciona en otros grupos? Entonces, el interrogante es, ¿quién sabe? No está todavía documentado. Y el nivel 13 es en casos y controles muy controlados, o sea, en grupos muy controlados. Entonces, en cierta región en el mundo se encontró que la aspirina sí lo previene, pero no en todo el mundo está comprobado eso. Entonces, eso es a grandes modos lo que es el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. Entonces, las guías siempre que ustedes vayan a utilizar, en este caso para salud ocupacional, siempre exijan que tengan un nivel de evidencia recomendado, porque pues ustedes entran a Google y pueden encontrar mucha información, pero realmente no es entrar a Google y decir muestra a ver si la guía aquella no, porque en medicina basada en evidencia pues tenemos algo, los médicos que son los buscadores de MBE, de medicina basada en evidencia. Esto tenemos uno de los más famosos es el Cochrane, está también el Medline. Este es gratuito, pero no tiene tanta información reciente como la tiene Cochrane. Esta tiene un valor de $90 mensuales. Uno tiene que pagarlos para entrar al buscador y le da una información lo más reciente posible. Entonces, uno las guías siempre las tiene que hacer en medicina basada en la evidencia. Entonces, muy bien el aporte de Juan Carlos, pero ya lo habíamos mencionado acá. Si los resultados estos yo los cotejo con la medicina basada en evidencia, con las guías que yo encuentre que me dicen que efectivamente si yo tengo este indicador me va a pasar esto, entonces obtengo una información tal cual como la que acabamos de explicar. Entonces vamos a darle la palabra a Viviana. Buenas noches, ¿cuál es tu duda, tu pregunta? Viviana. Carla.
Viviana. Sí, buenas noches. Buenas noches, Viviana. ¿Cuál es la duda? Quería hacer un aporte frente a lo que es el Comité de Salud Ocupacional Sí. y la importancia que estamos viendo en este momento Sí. dentro del comité, porque sí es bastante importante. O sea, el Comité de Salud Ocupacional es una herramienta fundamental dentro de lo que es lo que nosotros vamos a manejar como profesionales en cualquier empresa. Sí. Y que bien es cierto que eso tenía que tener, o sea, eso debe llegar a una acción como tal. Debe terminar en una acción a partir de un dato. Ajá, y es indispensable que en todo comité, es supremamente indispensable que exista una agenda, unos temas específicos establecidos, el análisis del dato, importantísimo sobre todo lo que es el tema de la accidentalidad y el ausentismo mensual. Allí es donde vamos a utilizar pues todo lo que son las herramientas que estamos aprendiendo en esta parte de epidemiología. Sí. Y ese análisis no debe faltar nunca dentro del comité, y nosotros como asesores dentro de ese comité pues es fundamental que cada mes se haga ese análisis y ese estudio con la estadística que nosotros debemos realizar como profesionales de cada mes, de lo que estamos haciendo cada mes. Esa estadística debe llevar unas conclusiones y unas recomendaciones directas, como decía el profesor. Debe haber de una vez se determina la causa raíz y asimismo también se da la solución. Claro. O sea, Un aprendizaje, siempre tiene que haber un aprendizaje institucional. Si no hay un aprendizaje institucional, pues, o sea, estamos utilizando primero un espacio que es Copaso para nada, y segundo, no estamos echando mano del dato. así. Listo. Entonces normalmente ¿Sí? ¿Normalmente qué? ¿Aló? aquí tengo pues ya uno tiene la experiencia en este campo. ¿Aló? ¿Sí me oye? ¿Sí? ¿Aló? Sí, le escuchamos. Sí, sí, sí. Ya. Y normalmente pues habla uno pues que ya tiene la experiencia en este campo y basados en los comités de salud ocupacional, en la información que allí se despliega, es donde muchas cosas se pueden ejecutar y así no tengamos recursos con los compromisos que se establecen dentro de esta reunión. Muchas cosas se pueden dar y se pueden gestionar para lo que es el área de salud en el trabajo. Pero es indispensable lo que es el análisis de la estadística que se debe hacerlo y un tema específico a tratar, como decía el profesor, no se pueden tratar todos los temas dentro de este comité, sino tiene que haber una agenda establecida, un tema específico que donde las diferentes etapas reunidas allí nos puedan dar una solución para el mes siguiente. Se establecen fechas establecidas, compromisos con fechas de cumplimiento establecidas y eso también es muy importante. Y de igual manera, pues, que esto no se vuelvan unas reuniones, normalmente las empresas se vuelven reuniones improductivas. Cabildo, se vuelven cabildos abiertos. Sí. Así es. Entonces esto tiene que ser un comité que se convierta en una reunión productiva. Y para que sea productiva, pues tiene que haber un análisis, tiene que haber compromisos establecidos, donde usted de igual manera en el próximo comité con la lectura del acta anterior, usted muestra las acciones de cada compromiso establecido y esto es fundamental para que usted vaya viendo la gestión dentro de lo que son los programas de salud ocupacional. No sé si ustedes hayan visto ya dentro de la carrera, pues a mí me parece importante, pero cuando uno ve sistemas de gestión de la calidad, siempre le recuerdan a uno que tiene que siempre establecer el ciclo PHDA. ¿Sí? Entonces siempre el ciclo PHDA es planear, hacer, verificar y actuar. O sea, si nosotros no llevamos ese ciclo Deming todos los días o cada vez que estemos en mejoras, es lo que nos va a pasar. Si tú no miras en la próxima reunión si mejoraste o no mejoraste de acuerdo a la planificación que hiciste con el dato anterior, pues entonces no vas a tener una información asertiva para la toma de la acción en la próxima reunión que hagas del Copaso.
Entonces, por eso es muy importante, yo creo que esto de la epidemiología está muy arraigado a los sistemas de gestión de la calidad y de ahí han sacado absolutamente todo. Entonces, si no lo han visto, échenle una mano a cómo aprender mucho del sistema de gestión de la calidad para que puedan hacer todas estas aproximaciones de que les estamos hablando. Bueno, Diana, muchas gracias. Vamos aquí tenemos a Sandra. Sandra, la escuchamos. Judy. Judy no contesta. Carla. Sandra. Sandra, la escuchamos. Sandra. Judy. Bueno, entonces, fundamentalmente es eso, ¿no? Que tomemos acciones. Hoy les envié ya cómo hacer muchas cosas en Excel, está en el Face también, pero vamos a mirar un poquito cómo hicimos esto. Entonces, la tarea siguiente que yo les decía era que ustedes tienen que hacer la parte operativa del Excel acá, de colocar químico, físico, etcétera, etcétera. Es que eso era la parte como de Excel que es necesaria conocerla, pero que igual no es el fin, ¿sí? Porque esto es netamente mecánico. Entonces, una de las tareas era que ustedes pudiesen hacer una tabla de despliegue, eso, yo también les envié el video. Pero, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar ahora, yo les voy a poner aquí en diagnóstico una enfermedad J144 y les voy a llenar todas estas casillas con varios diagnósticos. Usted ya después de haber hecho la tarea de físico, químico, biológico, pues pasa a buscar el CIE-10 y busca cuál es el J144, o vamos a poner un ejemplo, el J660. Vamos a suponer que usted tiene aquí el J660 y usted sabiendo la búsqueda aquí en el Excel, sabe que es una visinosis, pues entonces aquí lo va a catalogar como una enfermedad química, física o biológica. Esa es la siguiente tarea que tienen que hacer. La próxima clase es la vamos a programar para el próximo jueves, en este mismo horario, para que ya discutamos un poquito sobre Pareto y causa-efecto. Vamos a hablar un poquito de la teoría y yo les voy a mandar en Excel cómo se hace un Pareto, que es una cosa también muy fácil en Excel. Entonces van a tener el video tutorial
y también les voy a mandar en un Excel una espina de pescado para hacer causa raíz, y ya teniendo conceptos como indicadores de tasa, proporción, vamos con historia natural de la enfermedad, con el análisis del dato y con métodos de priorización, poder sacar una información. Nos faltan dos indicadores muy importantes que también se los voy a dar en concepto, que es la morbilidad y la mortalidad. Todo eso para que nosotros podamos analizar un dato y llegar a una información y llegar finalmente a cómo hacer una acción de acuerdo a la información que nos dé. Pero es muy importante que ustedes trabajen este cuadrito, que ustedes le den acá como la tarea. Si yo les pongo acá, pues entren acá, hagan la búsqueda de cuál es la enfermedad. Si yo pongo acá J334, usted hace la búsqueda y al hacer la búsqueda pues investiga qué es la vicinosis, cuál es la historia natural de la vicinosis, y pueda definir aquí si es un agente químico, si es un agente biológico, y así podamos tener ya un poquito más de información para nuevamente mirar morbilidad y mortalidad en el tema siguiente, y podamos llegar ya a priorizar datos con paretos y con causa-efecto. Entonces escucho ya las últimas preguntas, no sé si están cansados, si entendieron. Carla. Sandra, ¿tiene alguna duda? No, señor. No, listo. Judy Esperanza, aquí les voy a mandar esta base de datos. ¿Tienen alguna duda? Ustedes ya la están llenando también. Ustedes ya tienen que saber, Adriana, por lo menos saber incidencia y prevalencia, claro, en este dato que hay acá, por lo menos llegar a hacer un pareto de cuáles son los biológicos, cuáles son los químicos, y esperamos que esta semana, en el transcurso de la semana, pues les pueda yo enviar todos esos tutoriales y ustedes lo tengan a la mano. No sé si entonces pues haya parecido. Vuelvo y lo repito, la idea es que ustedes puedan, con la base que llevan claros, aparecer haga falta algo, funciones, morbilidades, puedan hacer un análisis y puedan después hacer un pareto para priorizar Daisy y llegar a hacer un análisis de causa raíz para obtener una Carla. De aquí este celular. Dígame, ¿quién habla? ¿Sandra? Profe, sí. Usted dijo que la próxima clase era este jueves o el próximo. No, este jueves, porque es que tenemos que profe, entonces me disculpa para este jueves, estoy de turno. Ajá. Sí, pero pónganle cuidado, lo importante es que ustedes miren los tutoriales y en el jueves entonces discutimos que no han entendido, explicamos un poquito más el pareto. De todas maneras yo el pareto se los enseño, la espina de pescado también se lo enseño mediante video tutorial, pero la idea es que vamos a trabajar y vamos a tener la primera evaluación el sábado en el aula virtual. Cada uno va a trabajar y vamos a ver la capacidad de que usted ya tenga de coger una base de datos y saber al menos que se tenga la capacidad de poder obtener un dato para que usted haga un análisis muy breve. Entonces, con eso yo creo que usted está ya bastante bien formadito para llegar a un comité de paso. Si si usted demuestra la destreza, por eso tienen que practicar bastante en todos esos videotutoriales en Excel que les he mandado, para que el sábado trabajemos directamente en la sala de informática y cada uno maneje su base de datos y nos demuestre que es capaz de analizar la información a través de un conteo de incidencia, de prevalencia, de morbilidad, de mortalidad y específicamente de los agentes causales que les voy a poner ahí. ¿Listo? Sí, señor. Entonces no sé si
si les han quedado claros los videos, si han servido, si no han servido, si ustedes han practicado. No sé qué. Sí. Escuchen, Sandra. Los videos sí nos han quedado claros. Hace días yo lo llamé para decirle sobre el video de la tabla dinámica que Sí. no lo había enviado, que me dijo usted que después no lo enviaba. Sí, ya se lo puse hoy en Sí, Facebook. sí señor, ya lo vi. Ajá, listo. Y está en YouTube también. Entonces, Sí señor. mírenlo, vuelvan y háganlo, repítanlo hasta que se les vuelva ya una cosa muy fácil de hacer. ¿Listo? Sí señor. Bueno, Muchas gracias, profe. Bueno, estemos bien.